Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bienvenidos a este devocional en casa. Mi nombre es Edison Aular, de la Iglesia del Redil El Estadio en Medellín. Y bueno, primeramente me gustaría invitarlos a que se suscriban a este canal, el cual todos los días está publicando un devocional en casa, el cual los estará acompañando cada día a través de su vida cristiana. Y aún si no eres creyente, te invitamos también a que te suscribas y a que actives la campanita para que estés pendiente y puedas compartir con nosotros y conocer más de ese Dios que fue revelado en las Santas Escrituras. Entonces, con esta introducción, pasamos a ver nuestro texto de hoy. El texto de hoy es el Salmo 143, que se titula Súplica por la ayuda de Dios en tiempos de crisis. Es un salmo de David, es un salmo penitencial o un salmo de confesión que pudo haber sido escrito en el tiempo en el que David estaba siendo perseguido por Saúl, o también pudo haber sido escrito en el tiempo en el que David era perseguido por la rebelión de su propio hijo Absalón. Sea cual sea la situación, el mensaje va a ser el mismo y es bastante claro, y es que es un salmo en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis. Entonces vamos a ahondar un poco adentro de esa estructura del Salmo antes de ir a nuestro versículo que nos corresponde el día de hoy. La estructura del Salmo 143 se basa del versículo 1 al 2, es la súplica a Dios para que le escuche. David suplicando a Dios para que Dios le escuche. Del versículo 3 al 4 vemos la naturaleza de la crisis o el tipo de persecución que está sufriendo David. Ahí David expone qué es lo que le está pasando a él. Del 5 al 6 vemos una meditación profunda acerca de las obras que Dios ha hecho. En este caso, una meditación de David. Y luego viene una gran sección que yo he titulado Las grandes necesidades de un hombre piadoso. El versículo 7 habla de la necesidad de una respuesta de Dios. El versículo 9 habla de la necesidad de ser librado del hombre impío. El versículo 10, el cual le da el título a este devocional, es la necesidad de hacer la buena voluntad de Dios. Y del 11 al 12 tenemos la necesidad de avivamiento y el rescate de Dios que todos necesitamos. Entonces, volviendo otra vez al tema principal, al versículo que nos vamos a enfocar hoy día es el Salmo 143, versículo 10, el cual le puse como título La gran necesidad de un hombre piadoso. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Amén. Ya volvemos. Oscura la noche, no veo la luz, mi alma en angustia me cubre el dolor, preguntan dónde está tu Dios.
cerca estás al alma quebrantada y en la noche tú eres mi canción. En ti confío, no me moveré. Alma mía, espera en Dios. Vamos a volver a leer el Salmo para recordarnos e ir profundizando, porque la repetición es importante para recordar y para sacar lo más profundo de un tema. Entonces vamos a practicar eso, vamos a repetir. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmo 143, versículo 10. Entonces, el salmista no solo tiene la intención de ser librado de sus perseguidores, desea que Dios lo guíe. Entonces, yo les voy a hacer unas preguntas para que ustedes se cuestionen acerca de muchas veces cosas que le demandamos a Dios, pero que nosotros no hacemos nada en acción de gracias o no nos preocupamos por lo que le interesa realmente a Dios. Por ejemplo, una pregunta: ¿cuántas veces hemos intentado pedir que Dios haga nuestra voluntad? ¿Cuántas veces hemos intentado pedir que Dios haga nuestra voluntad? Hazte esa pregunta. Ahora, después que tú te hagas esa pregunta, que sabemos que son muchas, entonces nos damos cuenta de que muchas veces solo queremos los beneficios de Dios, pero no queremos su gobierno. A nosotros no nos interesa su gobierno. A nosotros no nos interesa decir: sí, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú desees. Entonces aquí donde vemos el corazón de David, el cual desea ser enseñado en la buena voluntad de Dios. Tenemos la seguridad en Cristo de que haciendo su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, viviremos una vida con seguridad. Y fíjense cómo lo digo, una vida con seguridad, no una vida de seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener tribulaciones. Pero hay una diferencia entre tener tribulaciones que no provienen de nosotros mismos y hay tribulaciones que nosotros mismos nos causamos debido a que no conocemos la voluntad de Dios. A ver, les pongo un ejemplo para explicarles. Debemos ser enseñados por Dios, por ejemplo, a no mentir. Y de esa manera evitamos las consecuencias de ese pecado. Esto nos da la confianza, calma y seguridad en lo que sea que estemos desempeñando, porque no vamos a tener las consecuencias de una vida esclavizada por el pecado de la mentira. Y sabemos que una mentira puede terminar envolviéndonos en situaciones mucho más difíciles de lo que pensamos. Entonces a eso nos referimos, a una vida con seguridad. Una vida confiada es una vida enseñada por Dios. Por esta razón debemos acercarnos a Dios y desechar nuestros propios caminos y dejar de depender de nuestra voluntad pecaminosa e ir a Cristo a través de su Espíritu y ser guiados por un terreno sin obstáculos, consecuencia de nuestro pecado. Entonces, una vez que hemos entendido que debemos confesar a nuestro Dios, que muchas veces no queremos su voluntad en nuestra vida, vamos a orar, vamos a presentar esto en una petición a Él, mirando hacia adentro, mirándonos a nosotros mismos, y ahí vamos a pedirle que nos perdone y que nos ayude. Señor compasivo, tus misericordias nos han traído aquí, Señor, pero vano será ese día, Señor, si yo no crezco en tu gracia, Señor. Así que te ruego, Padre, que tú me ayudes
cada día a permanecer en tu voluntad por tu Espíritu, Señor. Que tú me ayudes primeramente a conocerla y luego ponerla por obra, Señor. Necesito, Señor, más de ti, Señor. Necesitamos que tú nos enseñes tu buena voluntad y necesitamos descansar en ella. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ya volvemos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Por tu nombre, Señor, me vivificarás. Tu palabra será siempre fiel. Una vez más a nuestro devocional en casa. Una vez que ya miramos adentro, vamos a la parte de la adoración. Y en esta parte nosotros miramos hacia arriba, miramos a nuestro Padre, miramos a nuestro Dios a través de sus atributos. Y dentro del versículo de hoy, que dice la parte que dice que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Esto es la parte B del Salmo 143, versículo 10. Dice otra vez que tu buen espíritu me guíe. Admiremos a nuestro hermoso y excelso Dios a través de sus atributos. Vamos a hablar, si vemos que es un buen espíritu, entendemos que Dios es bueno. Vamos a hablar de la bondad de Dios. La bondad de Dios incluye en el sentido escritural la benevolencia, el amor, la misericordia y la gracia. Fíjense cuántas cosas están dentro de esa bondad de Dios, cuántas cosas se reflejan en esa bondad. Pero vamos a explicar cortamente qué significa benevolencia, el amor, la misericordia y la gracia. Bueno, la benevolencia de Dios es la disposición que tiene Dios a promover felicidad a todas sus criaturas. Si nosotros creemos que Dios es benevolente, nosotros vamos a entender que Dios desea que sus criaturas sean felices. Dios desea eso. El amor de Dios, como todos conocemos, es el deseo y el deleite que experimentamos del Padre a través del Hijo. ¿Por qué? Porque obviamente la expresión de amor perfecta es Cristo. Y nosotros experimentamos ese amor perfecto, ese amor completo, solo a través de Jesús. La misericordia son los buenos deseos hacia los miserables. La compasión, paciencia y gentileza, cosas en las cuales nuestro Dios abunda para con nosotros. Entonces, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios tiene paciencia y tiene compasión para con nosotros. Es gentil al tratarnos en nuestra debilidad. Y la gracia es el ejercicio, es el amor ejercido hacia los indignos, hacia personas que no merecíamos nada, o sea, nosotros. Entonces, ser guiados por un Dios con estas cualidades en perfecta armonía debe producirnos un gran gozo, un gran deseo por parecernos a Él. Spurgeon decía, entre más conoces los atributos de Dios, más entiendes sus actos. Entonces, como ya sabemos, vamos a practicar nuevamente el ejercicio de las preguntas. ¿Cuánto crees que conoces a tu Dios? Repito la pregunta, ¿cuánto crees que conoces a tu Dios?
¿realmente tienes tú el deseo de ser enseñado por Dios? Conociendo las bondades anteriormente dichas y la expresión de su amor en Juan 3:16, ¿por qué sigues insistiendo en seguir haciendo tu propia voluntad? ¿Por qué el ser humano insiste en hacer su voluntad conociendo que la voluntad de Dios es buena para con nosotros? ¿Por qué seguimos intentando hacer eso? ¿Con qué frecuencia oramos para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Ese es un deseo o es algo que hacemos constantemente? ¿Es algo que hacemos frecuentemente? Verdaderamente oramos para que Dios haga su voluntad a través de nosotros. Y finalmente, sentimos o tenemos la necesidad de hacer la voluntad de Dios, como en el Salmo, puesto que David no solamente entendía que nosotros debemos querer hacerla, sino que él tenía una necesidad profunda por llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, una vez que hemos visto a nuestro maravilloso y grandioso y bueno, admiremos y oremos y agradezcamos la bondad de un Dios santo y el misterio de su amor para con nosotros, los pecadores. Padre bueno, venimos ante ti, Señor, reconocemos que no merecemos nada, Señor. Pero también reconocemos, Señor, que nosotros somos imagen tuya, Señor. Y hemos visto tu grandeza, Señor, hemos visto tu bondad, hemos visto tu amor, hemos visto tu benevolencia, hemos visto tu misericordia y tu gracia para con los pecadores, Señor. Primeramente, sé tú exaltado, Señor, por esos atributos tan hermosos y en perfecta armonía que tú posees, Señor. Y ahora también te rogamos para que tu pueblo, nosotros, reflejemos eso como consecuencia de la identidad que tú nos has dado en Cristo. Gracias, Señor, por estos maravillosos regalos que nos das todos los días, Señor. Te admiramos, te bendecimos y te glorificamos a través del nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Ya volvemos. Eres el Dios de la eternidad, fuente de vida a la humanidad. Hemos visto tu gloria revelarse. Eres amor que del cielo bajó, misericordia que nos abrazó. Ha sido nuestro refugio, nuestra justicia. Dios de toda gracia, resplandor de libertad, redentor del alma, luz de amor y de verdad. Tuya sea la gloria, tuya sea la gloria. Bueno, una vez más estamos de vuelta aquí con ustedes y primero miramos adentro, confesamos, miramos arriba, adoramos y ahora vamos a mirar hacia afuera,
vamos en la etapa de la súplica. Y estaría bueno traer a recordar el Salmo número 2, versículo 1. Comienza así: ¿por qué se unen las naciones en contra del Señor y en vano conspiran? Esto es el Salmo 2, versículo 1. Claramente el mundo está unido en contra de la voluntad de Dios. Y fíjense la expresión unidos. El mundo está unido en contra de la voluntad de Dios. Y fíjense, tanto tú como yo lo estábamos antes de recibir a Cristo. Así que debemos ser conscientes de esto, porque esto nos debe hacer sensibles a reconocer que nosotros estuvimos en esa misma posición, unidos en contra de la voluntad de Dios. Por esa razón, cuando Jesús nos enseña la oración, nos dice en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto es claro, cuando decimos venga a nosotros tu reino, está diciendo venga a nosotros tu gobierno. Eso implica que hagamos la voluntad de Dios. Por eso Jesús enseña específicamente a orar en esa dirección. Entonces nosotros debemos suplicar cada día, hasta el cansancio, por aquellos que siguen haciendo su propia voluntad y no la de un Dios bueno y perfecto. Seamos sensibles, clamemos a nuestro bondadoso y misericordioso Dios, para que no sufran el justo juicio de Dios, donde Dios obviamente no va a tener por inocente al culpable. Pidamos que sus ojos sean abiertos y que puedan ver la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Supliquemos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros compañeros en el trabajo, por nuestros clientes, por nuestros propios hermanos dentro de la congregación, para que Dios nos enseñe cada día a hacer su buena voluntad y nos guíe por una vida sin obstáculos o nos guíe a una tierra firme, como dice el Salmo. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, en esta hora, a través de la suficiencia de nuestro amado Señor Jesucristo, por aquellas personas que no te conocen, por aquellas personas que siguen haciendo su voluntad cada día, Señor, por aquellas personas que no se dan cuenta que antes de ti, Señor, estábamos ciegos y ahora podemos ver, Señor. Entonces te rogamos, Señor, para que tú les abras los ojos de su entendimiento y ellos puedan ver cuán hermosa y perfecta es tu voluntad para con los seres humanos. Anteriormente aprendimos que tú eres un Dios benevolente y que eso implica que tú deseas que todas sus criaturas estén felices. Tú deseas compartir el gozo con nosotros. Ayúdanos a entender eso y te suplicamos por aquellos que no te conocen y aún, Señor, por los que te conocen y seguimos sin hacer tu buena voluntad, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos a través de tu Santo Espíritu, Señor, por los méritos de Cristo. Amén. Ya volvemos. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor.
de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel, el buen pastor, lo que se perdió vino a buscar por amor. Bienvenidos nuevamente. Vamos ahora en la etapa de la acción de gracias. En estos días yo hablaba con mi padre y mi padre me enseñaba que hay una diferencia entre dar gracias y ser agradecido. Y la gran diferencia entre la gratitud y el agradecimiento es la acción. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, una persona agradecida convierte esa emoción en un acto, ya sea por medio de una palabra o un gesto o un símbolo o algún bien material, lo que sea. La cuestión es tener la intención de devolver o de agradar a esa persona con la cual nos sentimos agradecidos. Entonces, entendiendo esto, ¿habrías tú considerado antes que hacer la voluntad de Dios en amor es un acto de agradecimiento? Una vida piadosa es una vida agradecida con Dios. De allí viene el título de este devocional. Volvamos a leerlo. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. David sentía la gran necesidad de ser enseñado por Dios a hacer su voluntad. Entonces, te hago la siguiente pregunta. ¿Tienes tú esta necesidad de ser enseñado por Dios para hacer su voluntad? Repito otra vez. ¿Tienes tú la necesidad de ser enseñado por Dios para hacer su voluntad? ¿O solamente te gustan los beneficios del Dios bondadoso y no estás interesado en responder a sus innumerables muestras de amor y compasión? Tómate un tiempo para reflexionar en esto. El salmista anhelaba hacer lo que Dios quería, y nosotros debemos desear, como un acto de amor y gratitud, conocer y hacer su hermosa y buena voluntad. Entonces, vamos a dar gracias a nuestro Dios, pero no solamente con un gesto superfluo de decir simplemente gracias, sino vamos mucho más allá y vamos a ser intencionales, vamos a tomar acción para hacer la voluntad de Dios. ¿Queremos verdaderamente dar gracias a Dios? Hagamos lo que Dios desea que hagamos. Oremos. Señor, tú eres santo, tú eres bendito, tú eres maravilloso, Señor. Y venimos en esta hora primeramente reconociendo que no te hemos dado las gracias como tú te lo mereces, Señor. Sabemos que no podemos devolverte todo lo que nos has dado, Señor. Pero lo que sí podemos hacer es ser instrumentos útiles aquí, Señor, y hacer tu voluntad aún en las pequeñas cosas, Señor. Porque sabemos que nada de lo que hagamos te puede sorprender, Señor. Pero sabemos que tú te agradas de los hijos que te obedecen, Señor. Ayúdanos a entender cada día tu buena voluntad, para que así, Señor, nosotros podamos ser un reflejo de ti, Señor. Tener una identidad en Cristo de la forma en la que tú deseas, Señor. Padre, en este momento no tenemos palabras, Señor, para describir lo agradecido que estamos contigo por tus bendiciones, por tu cuidado, Señor.
Y también te pido, Señor, para que tú puedas hacernos entender cada día más tu buena voluntad y así ponerla por obra, Señor. Y así hacer lo que es bueno, teniendo comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en este día, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado nuestro devocional. Le invito a que se suscriba nuevamente si no lo hizo. Está el botón de suscribirse, lo mismo que active la campanita para que le lleguen las nuevas notificaciones. No te olvides de compartirlo con alguien que probablemente necesite una palabra de aliento. Y bueno, no olvides dejar tu petición de oración en el comentario o en el chat de la iglesia. Hasta otro nuevo devocional en casa. Mi nombre es Edison y bueno, desde aquí, desde Medellín, nos despedimos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.